Nuestra América en palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y continuamos en Bogotá, Colombia, y aquí, desde el Capitolio del Congreso, entrevistaremos al senador Iván Cepeda Castro, hijo del líder comunista Manuel Cepeda Vargas, asesinado en Bogotá en 1994. El senador Cepeda es miembro de la delegación del gobierno colombiano que iniciará próximamente diálogos con el ELN en Caracas. Además, dirige la Comisión de Paz del Senado. Muy buenos días, senador Iván Cepeda. Un gusto. ¿Esta comisión nace a propósito de esta nueva circunstancia o era una comisión que ya existía en gobiernos anteriores? De tiempo atrás, pero tiene una característica que muestra la situación de la institucionalidad de la paz en Colombia. Mientras las comisiones más importantes del Congreso tienen rango constitucional, están escritas en la Constitución o incluso rango legal, son conformadas por leyes. Las comisiones menos importantes son las llamadas accidentales, o digamos, no menos importantes, sino que son temporales para determinados fines. Bueno, la Comisión de Paz, en un país que tiene ya más de 6 décadas de conflicto armado y violencia, es una comisión accidental. Y eso hemos tratado de enmendar. Queremos por lo menos que sea una comisión legal. Claro. Para entender bien, el rango de una comisión también da prerrogativas, por supuesto. Claro. Y implica que sus decisiones tengan cierto carácter. Así que por ahora tenemos una comisión que, a pesar de ser, repito, la más numerosa en el Congreso, tiene un carácter accidental. Quiero preguntarle, desde su punto de vista, ¿cuál es la urgencia real de paz que tiene Colombia? Bueno, el problema es que un país que vive una violencia tan prolongada como la que hemos padecido en Colombia, pues encuentra frustradas todas sus posibilidades. La posibilidad de desarrollarse como una nación próspera, de tener una economía en condiciones medianamente normales, de poder vivir a través de la convivencia pacífica, y a pensar en algo distinto a la muerte. Entonces, la violencia que hemos padecido en Colombia es omnipresente, ha afectado todas las esferas de la vida del país. Hay en este momento 10 millones de personas de 50 que conforman nuestra población que son víctimas directas, es decir, que son personas que han sufrido en carne propia los estragos de la violencia. Es decir, no están ahí incluidas las víctimas indirectas, que yo diría son las otras 40 millones de personas. Pero dicho de una manera muy clara, la violencia ha tenido tal impacto que ha permeado a toda la población y a todas las esferas de la sociedad colombiana. Eso incluye también una inmensa diáspora producida también por esa guerra, ¿cierto? Sin duda, hay muchos colombianos y colombianas que viven por fuera de nuestro país porque han tenido que huir de la violencia o porque la violencia ha tenido tal impacto sobre sus vidas que ha provocado su salida. ¿Esta violencia, como usted la caracteriza, es solamente violencia armada? Tal vez tendríamos que hablar de violencias mejor, porque una parte de ellas está concentrada en el conflicto armado, que se libra entre el Estado y grupos guerrilleros, que en esta última etapa, porque ha habido guerrillas durante largo tiempo en Colombia, se remontan a mediados de la década de 1960. Con una de esas guerrillas hubo un acuerdo de paz en el 2016, las FARC, pero con otra, el Ejército de Liberación Nacional, el conflicto armado continuó. Y también hay divisiones que se produjeron en su momento en los procesos de paz, así que hay grupos que han quedado parciales, fragmentos de los grupos que han firmado la paz en 10 procesos de paz que ha habido en torno a los conflictos armados desde los años 70 en Colombia. Ahora, existe otra violencia, que es la violencia que ha provocado la manera en cómo se ha atendido el problema del narcotráfico en Colombia, que es la llamada guerra contra las drogas, que es otro aspecto de la guerra que
que se ha librado de la violencia institucional y estatal y también de los carteles o estructuras de alto impacto del crimen organizado. Y como si todo eso fuera poco, también tenemos otra violencia que es menos, otras dos formas de violencia que son menos conocidas y sobre las cuales hay menos acento, pero también hay una violencia política que se ha desatado contra quienes han ejercido la oposición, contra los partidos y movimientos sociales, contra los jóvenes que protestan, en fin. Esa violencia, podríamos decir, es una violencia de carácter político y que pues tiene todas las características de los regímenes autoritarios. Y por último, diría que también hay una violencia que ha estado muy ligada a la implantación de proyectos económicos en el país. Y me refiero a las industrias de extracción del petróleo y de los minerales, especialmente del oro y del carbón, pero también tiene que ver con distintas formas del modelo neoliberal. Cuando se ha entrado en determinadas fases de desarrollo económico, han aparecido violencias específicas contra los movimientos sindicales, contra comunidades rurales que se han opuesto, por ejemplo, a la explotación del petróleo. Entonces tenemos una amplia gama de violencias que se han ido entrelazando, por supuesto no se presentan de una manera pura en cada uno de los contextos, pero que tienen todas un impacto muy... La desigualdad económica, por ejemplo, es una forma de violencia también. Lo menciono porque Colombia es uno de los países de la región con mayor desigualdad económica y además con mayor desigualdad entre regiones. Sí, es una forma, podríamos decir en términos generales, de violencia, como también lo es, por ejemplo, la discriminación de la mujer en la sociedad o la discriminación de los pueblos étnicos. Pero para ser más específicos en esto, el problema es que a las condiciones sociales y económicas que implican esa desigualdad y discriminación, pues cuando se producen las reacciones naturales de rechazo, de rebeldía, de buscar salir de esas circunstancias, se responde violentamente. Es decir, en vez del diálogo, en vez de la tramitación de los conflictos sociales por la vía de resolverlos pacíficamente, lo que se ha optado en Colombia es por darles una solución violenta, que va desde mandar a la cárcel a las personas hasta asesinarlas. Entonces, digamos que esa forma violenta en general implica unas violencias de carácter armado y físico y psicológico también muy importante. Le pregunto esto, senador, porque hay mucha gente que parece creer que la paz de Colombia es solamente el desarme, conseguir acallar los fusiles de las insurgencias y de los grupos paramilitares. ¿Bastaría con acallar los fusiles para hablar de paz en Colombia desde su punto de vista? No, y no ha bastado, porque aquí ya no estamos hablando de hipótesis, sino de lo que ha pasado con los procesos de paz de Colombia. En muchas oportunidades los procesos de paz han seguido ese modelo de atender tal o cual cambio importante político. Yo no niego que los procesos de paz en Colombia han tenido un impacto democrático muy profundo, pero se han quedado en el plano de a veces desarmar los grupos y de simplemente provocar su reincorporación política, mientras que han dejado de lado las causas objetivas y sociales, económicas de los conflictos, y por lo tanto la violencia persevera. Parte de la continuidad de la violencia en Colombia obedece a que el modelo de paz ha sido supremamente restrictivo. Por eso este gobierno, el gobierno del cambio histórico, como lo hemos llamado, apunta a un proyecto que intenta romper precisamente con esa concepción, y es la idea de la paz total. Cuando decimos paz total, nos referimos a que no basta precisamente con ese modelo de desmovilización, desarme y reincorporación, sino que evidentemente hay que atacar y resolver los problemas sociales en los territorios, especialmente rurales y urbanos, que han sido más excluidos. Una de las cosas más interesantes que hemos escuchado de esta idea de la paz total tiene que ver con un trato diferenciado
a las insurgencias, lo cual habla de un reconocimiento de su beligerancia política, y a los grupos paramilitares narcotraficantes. Sin embargo, parece que en los últimos días han surgido como confusiones al respecto, incluso una solicitud explícita de algunos grupos de estos paramilitares narcotraficantes pidiendo que se les reconozca también beligerancia política. Quisiera saber si usted considera que realmente es muy importante tener ese trato diferenciado, o si cree que se puede ceder y darle beligerancia política a los grupos paramilitares y narcotraficantes. No, creo que hay que diferenciar las cosas, pero partir de una base que consideramos es válida, y es que hay que resolver los conflictos en general, en su especificidad, cada uno desde su punto de vista y con, digamos, un trato claramente diferente, pero que tenemos que resolver globalmente la situación. Los grupos armados insurgentes son grupos que han tenido un planteamiento claro de naturaleza política y que quieren unos cambios en el país para que cese su alzamiento armado, y que una vez cese su alzamiento armado se van a convertir seguramente en fuerzas políticas. Así ocurrió, por ejemplo, con las FARC, con el M-19, para mencionar dos casos. Y eso es perfectamente comprensible y necesario, y debe recibir ese trato específico. Ahora, hay una amplia gama de organizaciones, grupos y estructuras que fundamentan su accionar en otro asunto, y es el de capturar rentas que son de origen ilegal, se fundamentan esencialmente en el negocio del narcotráfico o de la minería llamada ilegal, y que pues persiguen el lucro, pero que también responden a una situación. Es decir, esos grupos existen porque también hay una conflictividad social y económica en el país. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen control sobre poblaciones porque el Estado colombiano no ha hecho presencia allí para brindarle a esas poblaciones lo que debe brindar todo Estado: garantías, derechos, servicios. Entonces, ahí ha habido el caldo de cultivo para que surjan estructuras paramilitares, organizaciones tipo cartel de drogas, redes o bandas pequeñas, y eso tenemos que resolverlo. Ahora, ¿cómo se ha intentado resolver hasta ahora? Pues la fórmula que nos han vendido, especialmente desde Estados Unidos, es que la única opción frente a eso es desarrollar una guerra sin cuartel, que además no apunta a las grandes esferas de esos negocios. Allí no se tocan, por ejemplo, los circuitos financieros de esa industria del narcotráfico, sino sencillamente se agrede o se persigue a los campesinos que siembran la hoja de coca, o a pequeños o incluso a algunos jefes de esas organizaciones que son en últimas operadores de esos negocios. O al pequeño consumidor también. O a los consumidores, toda la razón, claro que sí. Aquí, porque son los eslabones más débiles de la cadena. Que realmente florece el consumo. Lo que hemos dicho es que, pues, obviamente la situación ideal podría ser examinar hasta dónde es necesario legalizar el consumo de drogas ilícitas, obviamente con las limitaciones y regulaciones del caso, para evitar que eso siga siendo un negocio que produce esos ingresos y beneficios astronómicos. Usted mencionó ahorita a la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional. Como sabe, entrevistamos al jefe de la Delegación de Paz hace poco. Sí, con mucho interés la entrevista. Qué bueno, muchas gracias por eso. No falta. Todo lo que gira en torno a esa organización, a lo que dicen sus líderes, nos interesa mucho, porque este gobierno quiere desarrollar un proceso exitoso de paz con esa gente. Le preguntaba al comandante Beltrán dos cosas que de algún modo, algunas cosas que quiero preguntarle a usted también, porque me interesa tener ambos puntos de vista. Lo primero sería preguntarle a usted si aspira en 4 años de gobierno, que son los que tenemos ahora asegurados, porque no sabemos
si luego de 4 años venga un gobierno del pacto histórico o venga un gobierno contrario al proceso de paz total, ¿verdad? Si cree que en esos 4 años usted incluso personalmente aspira que al finalizar el gobierno de Gustavo Petro haya un acuerdo ya firmado con el ELN, o si cree que simplemente se van a sentar las bases para un futuro acuerdo. Y lo otro que le quisiera preguntar, que le pregunté puntualmente también a este comandante, es algo relacionado con ese breve recuento histórico que usted nos hizo, los acuerdos de paz. Hemos visto que tristemente en Colombia hay una tradición de que luego de que algún grupo insurgente firma un acuerdo de paz, pues viene una etapa de exterminio de su liderazgo, ¿no? E incluso de combatientes, como lo estamos viendo terriblemente con los excombatientes de la FAREP, con cifras terribles de asesinatos después de la firma de los acuerdos que usted mencionó en 2016, incluso de familiares de estos combatientes cuyo único, entre comillas, crimen ha sido ser familiares de excombatientes. Entonces, ¿cree usted que hay la posibilidad de que luego de firmarse un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional en 4 años o en 10 o en 20, no sé cómo usted lo vea, esa es la primera parte de la pregunta, habrá alguna posibilidad de garantizar que no se repita ahora un exterminio, en este caso entonces, contra excombatientes del Ejército de Liberación Nacional? Bueno, con relación a lo primero, tenemos esa aspiración, claro está. De hacerlo en 4 años. Que sea en 4 años y poder avanzar al máximo. Ya. Yo creo que el ELN comparte esa aspiración. Okay. Pero somos perfectamente conscientes y responsables con relación a que los procesos de paz tienen dinámicas que no obedecen sencillamente al capricho de quienes intervienen en esos procesos. Aquí hay que hacer muchas labores que son todas complejas. Hay que producir un acuerdo. En el caso del ELN, la agenda que se ha elaborado y que se va a mantener hasta donde vemos vigente, tiene una lógica que implica una gran participación de la sociedad. O sea, que no depende solamente de quienes estén sentados en una mesa de conversaciones, sino de que la gente, los territorios, en distintas esferas de la sociedad pueda decirle a la mesa qué quiere. Esa es la voluntad con la que se asumió esa agenda, y ese es un proceso que, como podrá entenderse, es complejo. Y además después hay otras operaciones que hacer. La organización que firma un acuerdo deberá obviamente refrendarla internamente, otro tanto habrá que hacer en la sociedad colombiana, pero también cuenta y juega a favor que hay voluntad, que hay experiencia acumulada y que pues están, yo diría, bastante claros e identificados los problemas. Entonces, aquí hay que ir sin prisa pero sin pausa, es decir, no se trata de forzar la marcha, no se trata de querer sacar a toda costa un acuerdo, hay que hacerlo de la manera dialogada, responsable, echar las bases bien para que la construcción quede bien hecha, pero también con un sentido de responsabilidad y de conciencia de la oportunidad histórica que tenemos. En segundo lugar, parte de los temas que aborda la paz total tienen que ver con cómo se cumplen los acuerdos y por qué el Estado ha incumplido sus acuerdos con las guerrillas. Bueno, las guerrillas también han incumplido a veces los acuerdos, pero ese aspecto que usted menciona es supremamente serio, grave, en todos los procesos de paz. Se ha presentado el mismo fenómeno. No es que haya ocurrido ahora con las FARC. Lamentablemente, en todos los procesos han sido asesinados negociadores de las guerrillas, por ejemplo, estando en procesos de negociación o tiempo después de haber terminado las negociaciones. Se ha asesinado a muchos exintegrantes de las organizaciones armadas. Incluso ha ocurrido con los paramilitares, cuando el gobierno de Uribe decidió hacer el llamado proceso de desmovilización paramilitar.
se presentaron 2.600 asesinatos de personas que eran parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Por qué ocurren esos asesinatos? Eso tiene pues toda una explicación que sería pues largo hacerla, pero efectivamente se ha sido una constante. Entonces, los tenemos liberales, el asesinato de Carlos Pizarro. Esa es una constante histórica, para decirlo claramente. Ahora, es nuestra responsabilidad como gobierno dar cuenta de eso y buscar entender el origen que han tenido esas profundas falencias que han tenido los procesos de paz y garantizar sobre todo que no ocurran. Eso significará, por supuesto, que habrá que examinar en la mesa de conversaciones con el ELN ese fenómeno y habrá que crear las garantías necesarias para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Se discutirá en su momento. ¿Y hay avances para iniciar diálogos o agenda con la segunda Marquetalia, la FARC-EP? El alto comisionado de paz, Danilo Rueda, ha venido avanzando en distintos diálogos. Uno de ellos precisamente con esta organización. Aquí en el Congreso donde estamos ahora, ha tenido lugar en estos días el debate de la ley que precisamente le da los instrumentos legales al gobierno para hacer procesos de paz. Y ha habido una gran discusión, especialmente con sectores conservadores, pero también otros, liberales también, sobre si se le puede dar una segunda oportunidad a quienes abandonen un proceso de paz. Y esa es una discusión que es válida, pero que hemos optado por resolverla diciendo que sí se debe dar esa oportunidad y que sí se debe negociar la manera en cómo se reincorporarán personas que han salido de un acuerdo de paz, desde mi perspectiva, porque en el caso de la llamada segunda Marquetalia, pues hubo una operación que intentó llevar no solamente a la cárcel, sino incluso a la extradición a cárceles de Estados Unidos a varios de los líderes que habían firmado el acuerdo de paz. Escribimos sobre esa operación de entrampamiento a Jesús Santrich. La operación de entrampamiento. Sí, escribimos dos artículos sobre el tema. Yo personalmente no comparto el hecho de que ellos, Santrich, Márquez y otros, hayan abandonado el proceso. Pero considero que sí es necesario examinar esa situación. Otros no. Otros quieren sencillamente pasar de largo y sepultar un poco en el olvido estos asuntos, pero creo que no es conveniente. Colombia ha sido víctima de unas operaciones, digamos, psicológicas y una guerra comunicacional permanente, porque aquí los carteles, las corporaciones mediáticas están francamente cartelizadas. Y eso ha hecho que el discurso en Colombia se macartice. En Colombia, en todos los últimos años, mientras en el resto de nuestra América se puede hablar de revolución, de socialismo o hasta de comunismo sin ningún problema, en Colombia han pasado a ser palabras muy mal vistas, muy satanizadas por esas operaciones de las corporaciones mediáticas sobre todo. Y en ese sentido hay algunas palabras que me parecen fundamentales que han venido desapareciendo incluso del discurso de muchos sectores de la izquierda colombiana. Como usted sabe, esta entrevista es en clave colombo-venezolana y muchas de las personas que nos verán están más bien en Venezuela. Y yo vivo en Venezuela. En Venezuela hay una palabra que escuchamos todos los días, desde el uso institucional, en la televisión, la gente en la calle, incluso que la oposición venezolana la ha aprendido a usar porque sabe que al venezolano y la venezolana común le importa y que aquí en Colombia casi no la escucho. Y yo quiero saber qué tan importante es para usted esa palabra, y esa palabra es soberanía. ¿Cree usted que es importante recuperar la soberanía de Colombia, el uso de la palabra, la valoración de la soberanía y en sí misma la soberanía? Porque Colombia ha perdido su soberanía. Colombia es el principal enclave de los Estados Unidos y de todas esas grandes corporaciones capitalistas en América del Sur. ¿Qué tan importante será recuperar la soberanía de Colombia desde el punto de vista del senador Iván Cepeda? Bueno, eso ya para nosotros no es una discusión retórica.
que haga parte de una especie de debate de ideas en nuestra práctica. Hoy somos gobierno y hoy hemos tenido que entablar relaciones con otros gobiernos, entre ellos con el gobierno de Estados Unidos. Y en eso nos hemos conducido con unos principios que los hemos expuesto de una manera muy franca, respetuosa pero muy franca, con este gobierno, con el cual tenemos una relación que sin lugar a dudas es fundamental. Y esa relación se basa en el respeto, en la autonomía, en la independencia, pero también en la cooperación, como con cualquier otro gobierno del mundo. Y hemos expuesto claramente algunos problemas que consideramos son fundamentales en nuestras relaciones económicas, en nuestras relaciones políticas, en nuestras relaciones incluso en el plano militar. Hemos dicho claramente que para nuestro país es fundamental la integración de las naciones latinoamericanas, que es, a mi modo de ver, la mejor forma de reivindicar nuestra soberanía como pueblos. Necesitamos salir de ese ensimismamiento en esa relación bilateral con Estados Unidos y también dar lugar y concentrarnos en nuestras relaciones como pueblos y como continentes, que compartimos problemas, intereses, destinos comunes. Igualmente hemos señalado a Estados Unidos que uno de los ejes de la política internacional que nos une, que es el llamado problema del narcotráfico, tiene que cambiar, y que esa relación es necesario, imperativo, insoslayable cambiar. Y eso lo ha dicho el presidente no solamente en conversaciones bilaterales con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, sino también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Consideramos que ahí hay un problema global que requiere un tratamiento distinto, que no puede seguir siendo el que le ha dado tradicionalmente a eso, pues Estados Unidos y sus administraciones y gobiernos. Igualmente hay otros problemas, el problema de la Amazonía, el problema del cambio climático y sus efectos, de por qué el modelo económico, la desigualdad social, la violencia tienen también un impacto climático y cómo el impacto climático de ese cambio que se está dando también afecta esos otros asuntos. Entonces hemos tenido un comportamiento y una conducta soberana, es decir, hemos planteado qué queremos nosotros y cómo queremos nosotros que cambie nuestra relación. Y la pertenencia. Ahora, la pregunta es si eso todo ha cambiado ya. No. Claro, hay muchos asuntos que no han cambiado y que van a tener que cambiar en el tiempo. Colombia ha estado ligada a instituciones y a formas de poder que tienen su centro gravitacional en Estados Unidos durante 2 siglos. Así que nuestro gobierno está introduciendo cambios graduales. Y esos cambios parten, en primer lugar, de plantear unos asuntos, pero se van a ir dando en otros temas. ¿No se ha contemplado el retiro de Colombia de la OTAN, por ejemplo? Bueno, ese puede ser un tema, pero es muy importante que nosotros sepamos cómo conducir los cambios, no solamente plantearlos y quererlos y que ocurran ya, sino también entender su dinámica. Correcto. Y en esta, como en otras esferas, los cambios se deben dar paso a paso, porque si no, no son posibles. Si nosotros quisiéramos de una buena vez introducirlos todos, tal vez sería inviable. Claro. Entonces, en esa relación, sin ingenuidades, el propio presidente comenzó hace unos días una reunión con congresistas de Estados Unidos y les dijo, comencemos comportándonos como si fuéramos ingenuos. Es decir, abramos una discusión como si no tuviéramos ya unas ideas en mente. Yo creo que es importante que esa relación sea una relación cordial, franca, respetuosa, pero en la cual, repito francamente, planteemos cuáles son nuestras diferencias para poder trabajar sobre ellas.
Ahora se ha comenzado, por ejemplo, a discutir el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Si bien no se rompe, sí va a haber algunos cambios. Bueno. Entonces, necesitamos ir poco a poco evolucionando en esa dirección. Como colombiana, me he preguntado muchas veces si realmente los colombianos y las colombianas seremos capaces de vivir en paz. Y esto me lo pregunto precisamente por lo que tú decías, tenemos no 60 años en guerra, no 70 años en guerra. Colombia mínimamente podríamos decir que está en guerra desde que nace como república, pero también podríamos decir que está en guerra desde que llegaron los conquistadores a este continente. De hecho, es el único país del continente que pasó todo el siglo XX y lo que va del XXI en guerra. Hemos planteado, por tanto, que para aprender a vivir en paz, para que esa paz total, así se lograran todos los acuerdos y se sentaran las bases materiales para esa paz, va a requerir una generación de colombianos y colombianas y una generación también de militares, porque hay que cambiar una doctrina militar donde los jóvenes mandos, tenientes, capitanes, los sargentos de hoy lleguen a ser los generales de mañana. ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo con este planteamiento o crees que realmente podemos lograr incorporar esa paz a nuestra cultura antes de una generación de colombianos, una generación de militares? Yo creo que a la par de esas realidades tan tristes en nuestra historia, también ha habido un formidable movimiento por la paz. En Colombia se han hecho desde el siglo XIX infinidad de procesos de paz. Incluso acaba de aparecer un estudio que se llama Paz en la República, que tiene que ver con los procesos de paz de 1832 a 1902. Y un estudio muy interesante que muestra que, contrario a lo que se pudiera creer, no es de ahora que nos venimos planteando estos asuntos. Así que tenemos una muy amplia experiencia y tenemos un saber importante, tenemos organizaciones, instituciones, leyes, incluso en la Constitución hay un buen acervo sobre eso. Así que yo creo que tenemos ya como sociedad muchas herramientas para construir la paz y creo que podemos hacerlo más rápido de lo que creemos. Ahora, en esto por supuesto hay asuntos que son de muy diversa duración. Hay sociedades que después de un siglo o 70 años de haber sufrido un conflicto mucho menos prolongado que el nuestro, todavía no sanan sus heridas. Así que eso depende de muchos factores. Pero yo creo que podemos avanzar sin lugar a dudas de una manera muy significativa en este terreno, porque la sociedad colombiana está hastiada de la violencia, por lo menos muchos sectores, porque hoy en día el desafío no es solamente de Colombia, sino es un desafío global. El problema es que si hoy no hacemos la paz total en el mundo, por paz total entiendo que desaparezcan las guerras como forma de tratar los conflictos, la humanidad puede llegar al borde, al límite. Es decir, las guerras pueden llevar a su desaparición a la humanidad. Creo que eso no es ningún secreto o misterio. Estamos ante conflictos en los cuales la utilización de armas que son temibles, tiene un efecto de destrucción enorme, es cada vez mayor la posibilidad. Entonces es un problema al que tenemos que abocarnos sí o sí, del cual tenemos que encontrarle soluciones desde el acumulado de todo lo que hemos aprendido, pero también desde las soluciones más imaginativas posibles. La última pregunta. Sabemos que esta paz de Colombia es tan compleja, es una construcción histórica muy compleja, y que Colombia no va a poder hacerlo sola. ¿Qué tan importante cree usted, senador, que es el haber recuperado las relaciones con Venezuela y el que pueda Colombia lograr que se retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo
no solo para hacer justicia con el pueblo venezolano y el pueblo cubano, sino en este caso le pregunto, ¿qué tan importante es eso para la paz de Colombia? Pues yo diría... Y esto recordando que hoy precisamente cuando hacemos esta entrevista se están reuniendo el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro por primera vez en Caracas. Yo creo que la deuda que tenemos los colombianos hacia el pueblo cubano y el pueblo venezolano es enorme, porque lo voy a decir con toda claridad, sin la intervención en los procesos de paz de Cuba y de Venezuela y sus gobiernos en los últimos 40 en un caso y 30 en el otro años, no hubiera sido posible llegar a solucionar algunos conflictos armados importantes. Ambos países, ambos gobiernos han sido garantes, anfitriones de procesos de paz, han hecho buenos oficios, han puesto su diplomacia y sus recursos incluso, a pesar de todas las dificultades, al servicio de la paz. En el caso del pueblo cubano y de su gobierno, en los últimos años eso le ha traído un costo enorme. Cuba ha tenido que pagar con la inclusión en una lista infame, que es la lista de los países considerados impulsores o auspiciadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, el haber protegido a la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, como le correspondía en su condición de garante. Así que Cuba ha hecho un enorme sacrificio. Y los aportes que ha hecho Venezuela son igualmente fundamentales. Desde la época en que se hicieron los primeros intentos con las FARC, no me refiero ahora en esta última tramo del siglo XXI, sino desde antes incluso, gobiernos de Venezuela que estuvieron muy cerca o involucrados directamente en los procesos de paz. Así que con Venezuela en particular, las relaciones son fundamentales, es decir, son un aspecto absolutamente necesario de la vida internacional, pero también de la vida de Colombia como nación, por las fronteras que compartimos, por la historia que tenemos en común, por los intereses que nos unen. Así que yo celebro que nuestro gobierno, entre las primeras cosas que hizo, fue restablecer las relaciones con Venezuela. Y me alegra mucho que hoy el presidente Petro y el presidente Maduro puedan compartir distintos puntos de vista sobre una diversidad de temas. Yo diría que sobre la paz en Colombia, pero también sobre la manera en que Colombia, para pagar en algo esa deuda, puede contribuir también al diálogo interno en Venezuela, que consideramos que es también muy necesario. Para finalizar, quisiera pedirle entonces un mensaje final al pueblo colombiano y otro al pueblo venezolano. Pues yo, en primer lugar, a mis compatriotas les digo que el camino que ha comenzado con el gobierno del cambio es un camino alentador, que puede ser que todavía no se vean muchos de nuestros propósitos, apenas hemos comenzado, llevamos 100 días de gobierno, pero ya se pueden ver muchas cosas, pero tengan la seguridad de que vamos a lograr una transformación del país, por lo menos asentar las bases esenciales de esa transformación y entre ellas a comenzar a trabajar para que desaparezca la violencia y la guerra, producto de cambios sociales, económicos y políticos. Así que mi mensaje es esperanza y perseverancia en este camino. Y al hermano pueblo de Venezuela, todo nuestro afecto, toda nuestra solidaridad, nuestro respeto y respaldo, expresar, repito, la alegría por el restablecimiento de nuestras relaciones, agradecer los esfuerzos que se hacen, en este caso reciente, por ser país garante en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, y formular mis votos para que nuestras relaciones a partir de este gobierno sean cada vez más fuertes, cada vez más profundas, cada vez más amplias y podamos superar los problemas que tenemos ambas naciones, ambos pueblos y también los problemas que tenemos en común, por ejemplo, nuestras fronteras
que son problemas que hay que atender de manera bilateral. Despedimos entonces nuestra América en Palabras en esta entrevista de hoy con el senador Iván Cepeda, aquí desde el Capitolio del Congreso de Colombia, en la muy fría Bogotá, reiterando nuestro agradecimiento al senador, que bueno, nos sentimos muy orgullosos de haber podido conversar con usted. Y bueno, esperando que puedan ustedes continuar también acompañándonos en este tránsito para comprender la guerra y construir la paz.